Bueno, usted me dice. Cuando No, quieras. vamos. Bueno, va. No vamos a compartir una presentación Ah, porque creemos que el tema, bueno, o sea, nosotros vamos a hablar justamente de los filósofos malditos, en relación a la clase creemos que la exposición que tuvo Slyman, el doctor Slyman, pues sí fue fructífera, pero sí faltaron algunas cosas justamente para entender lo que es su proyecto, ¿no? Y bueno, o sea, nosotros también, aparte de hablar de lo que es el pesimismo utópico, vamos a hablar de lo que son su otro proyecto, que es Los filósofos malditos. Y justamente nosotros planeamos intentarlo, primero dar una síntesis y después intentar relacionarlo justamente con la clase y con algunos temas que nosotros pues venimos proponiendo, ¿no? Eh, Primero empecemos por lo del pesimismo utópico, ¿no? Mm, Slyman en el video de El mundo como vacuidad, que justamente le realiza el profesor Mason, ahí hace explícita justamente la definición que va a llevar justamente su tesis doctoral, ¿no? Creo que primero hay que destacar que él inicia justamente por esta parte del pesimismo, aclara que pues justamente Schopenhauer es el primer pesimista, ¿no? Que se tiene conciencia y se tiene como centro focal, ¿no? De las discusiones, porque bueno, hay que tener en cuenta que Schopenhauer fue quien pudo haber hasta cierto punto inaugurado este pesimismo dentro de la época moderna, un poco contemporánea, pero justamente el doctor Slyman lo rescata para empezar justamente este hilo argumentativo, ¿no? Que va a llevar su tesis. Ahora, creo que es importante señalar que existen muchos tipos de distinciones entre lo que es el pesimismo, el nihilismo, el cinismo, y creo que es justamente como Slyman lo retoma, el por qué podemos entender que sí existe un pesimismo utópico y por qué es necesario, ¿no? Para la discusión. El doctor Slyman dice que dentro de todas las corrientes pesimistas, pues justamente él encontraba de fondo una parte que podía salvarnos para ese propio pesimismo, ¿no? Y justamente el doctor Slyman, en base a los estudios que llegó a realizar sobre budismo, hay que tener en cuenta que Schopenhauer es uno de los primeros autores que retoma esta parte budista. Y bueno, si quieren, le doy paso a Néstor para que explique esta parte. Bueno, antes que nada, quisiéramos añadir, Nachito y yo, que no somos expertos tampoco en el pensamiento slimeniano, ni tampoco en algunas de las variantes que él maneja. Muchos autores que él maneja, por ejemplo, yo recuerdo que menciona mucho a no sé, profe, discúlpeme, pero si me equivoco, creo que es Lucian Blaga, algo así, sí. que es precisamente el que habla de los contrarios propiamente, que no hay contrarios o algo así. No sé muy bien cómo aterrizar esa idea, pero bueno, siguiendo lo que decía Nacho en torno a los autores que hemos trabajado, como puede ser Schopenhauer y unas cuantas variantes del budismo, el pensamiento de Slyman, yo no sabría cómo explicarlo y creo que Nachito tampoco, no sé, Nachito. Es un poquito muy complejo y hemos apenas escarbado poco en él. Entonces, bueno, primero empezar con Schopenhauer, que claro es muy importante el pesimismo en su propuesta, ya que el pesimismo dice Slyman que no, que se ve como dice bien Nacho, una luz que puede, una esperanza dentro del pesimismo. Entonces, en algunos autores que él ha manejado directamente con su proyecto, que son los filósofos malditos,
que, bueno, los filósofos malditos en sí son unos autores que, bueno, yo recuerdo 3 puntos que decía Slyman sobre los filósofos malditos, que son principalmente los que tienen una actitud de poner en duda las construcciones humanas, es decir, ir en contra de una moral pues, ya establecida, transgredir la otredad, transgredir, según recuerdo, violentamente, y tener una vida tortuosa, es decir, que hayan sufrido estos personajes. En este campo, la mayoría, bueno, para mí la mayoría tienen una propuesta pesimista, como lo puede ser Schopenhauer, como lo puede ser Choran, Caraco, y también añadir que son autores que están olvidados de la filosofía académica y que generalmente no se conocen o incluso no son considerados filósofos, ¿no? Entonces, el pesimismo propiamente, siendo como origen del pesimismo utópico de Slyman, inician con esta visualización de los filósofos malditos, que son gente que sabe que vive en el peor de los mundos posibles y que a partir de eso busca una especie de, no quiero sonar, redención tal vez, o salvación de este peor de los mundos posibles. Claro, y incluso creo que Slyman lo plantea en su tesis, que durante su estudio del pesimismo, él, él, él como que interpreta a varios autores y uno de ellos, no recuerdo bien, bueno, al final creo que dice que el pesimismo en sí es la insatisfacción que supera la satisfacción, ¿no? O sea que hay más insatisfacción que satisfacción. Entonces, pero aún así hay satisfacción. O sea, no nos ponen un plan de que vivimos en el peor de los mundos posibles y nos amuelamos, que también puede dirigirse a ese rumbo, como en Chorán, que Chorán es un autor rumano que dice que sí, ya nada tiene sentido y al no tener sentido, pues no vale la pena buscar el sentido. Entonces, a partir de esta propuesta pesimista, Slyman busca la salvación en diferentes rumbos y el que, según él dice, el budismo fue el que más se acercó a esta verdadera salvación. El budismo más preciso, el Madhyamaka, si no lo pronuncié mal, o Mahayana Mahayaka, que es precisamente la filosofía de Nagarjuna, que nos vino a exponer, incluso también con estas ideas que al inicio comenté de Lucian Blaga, que hacen acerca de, no recuerdo bien lo que decía Lucian Blaga, pero bueno, sí, con Nagarjuna habla acerca de, bueno, creo que Lucian Blaga hablaba, creo, del mitos más precisos, porque era como de estas ideas de que la filosofía analítica actual, o bueno, no tanto atacar la filosofía analítica, sino todo pensamiento, eh, habla de este cambio que, perdón por mis confusiones, es que no recuerdo mucho, pero era este cambio que hay del mito al logos, sí era eso lo que trabajaba Lucian Blaga, si no mal recuerdo, que no, en realidad no hay un cambio de mito a logos, sino que el logos sigue siendo mitos. Entonces, de Lucian Blaga, me disculparán, pero no sé nada, pero en cuestiones de Nagarjuna, es, es un poco esta idea que hay en el budismo de la realidad condicionada y la realidad última, que ahorita que estamos en epistemología sería una verdad condicionada y una verdad última. En Nagarjuna, la verdad última es que no hay verdad última, solo hay verdades condicionadas. Entonces, entonces, en Nagarjuna, la salvación que hay para este insatisfacción es precisamente el hecho de que no hay verdades
últimas, y esto lo hace Nagarjuna en una crítica que le hace hacia un budismo anterior a él, que era la escuela Sarvastivada, donde planteaba que igual había verdad última y verdad, o sea, el samsara y el nirvana como en todo budismo, pero que la verdad condicionada, bueno, la verdad última eran los dharmas eran como los agregados, lo que formaba toda la existencia. Pero Nagarjuna decía que igual estos agregados estaban vacíos, porque al nosotros creer que los agregados existen por sí mismos y independientes y son la verdad última, también genera este sufrimiento. Entonces, Nagarjuna ataca precisamente estas entidades por sí, que bueno, ya más adelante yo les daré mi teoría de estas. Y prácticamente en Slimen es precisamente el desvelamiento de la vacuidad, que propiamente también yo creo esto, ya creo que también es un, una interpretación mía de Slimen, que es propiamente lo que Schopenhauer intentaba decir, pero no le salió del peor de los mundos posibles, ¿no? No porque estemos en un mundo donde estemos sufriendo por golpes, sino que en realidad está vacío este mundo. Y no es que esté vacío porque nada existe, sino que está vacío porque todo está condicionado entre sí. Y entonces estos condicionamientos generan el apego a las cosas y este apego a las cosas genera el propio sufrimiento que genera el peor de los mundos posibles. Entonces, muy resumido y muchas aproximaciones son acerca de esto que Sliming llama el pesimismo utópico, o más preciso el mundo como vacuidad y mitos, que bueno, no sé si, bueno, creo que ya después, bueno, continuaremos con los filósofos malditos, no sé, Nacho, ¿tú qué quieras agregar a esta exposición muy confusa? Bueno, no creo que sea confusa. Yo creo que, o sea, justamente expresaste bien los puntos centrales, ¿no? O sea, Slimen justamente, como lo dice, ¿no? En el mundo y como vacuidad y mitos, o sea, Nagarjuna fue la última pieza que él encontró en Japón para justamente poder justificar esa vacuidad que tiene el mundo y a partir de esa pues correlación o interconectividad que tienen las cosas, pues justamente expresar, ¿no? Pues qué es lo que hay en el mundo, ¿no? Y nosotros justamente hacia donde vamos encaminados es esta parte epistemológica, ¿no? O sea, bueno, no epistemológica, sino epistémica. ¿De qué manera justamente podemos nosotros tener esa representación o cómo es que se dan esas representaciones, ¿no? Y justamente ahí es cuando nosotros tomamos esta parte de los autores malditos y nos damos cuenta a la lectura, obviamente una lectura superflua, no muy adentrada, pero creemos que cada uno de los autores justamente propone una representación, ¿no? Y justamente esa representación o esa llave, si se le quiere decir, que es la que justamente justifica, entendámoslo, que justamente al estar relacionado, pues también justifica su propia existencia, en tanto que no es una verdad última, ¿no? Sino que las cosas, justamente como lo decía Néstor, o bueno, Nagarjuna, pues son verdades convencionales, ¿no? O sea, creo que el hecho de que los autores justamente retomen justamente, perdón, dije dos veces justamente, el hecho de que los autores retomen el estatuto que permite superar este pesimismo, nos da, o sea, o nos afirma justamente la parte que quiere demostrar Slime, ¿no? O sea, que sí, al interior de los autores, justamente sí existe esta posibilidad utópica de, ok, veo que ante el mundo hay justamente esta vacuidad, pero ¿de qué manera yo me represento, ¿no? En el mundo, de qué manera yo eh, existo, de qué manera yo soy arrojado, ¿no? Justamente a esto. Sin entrar mucho en detalle, me gustaría retomar a Sade justamente
Y específicamente, más allá de la interpretación que realiza Slyman, me gustaría retomar la interpretación que realiza Camus sobre lo que es Sade, la importancia que tiene Sade en el pensamiento rebelde. Hay que entender que al interior de la obra de Camus, pues existe este concepto de el absurdo, ¿no? El absurdo, entiéndase justamente en el mito de Sísifo, como esta parte en la que ante la vida, pues la vida, ¿no? Y cuando uno se da cuenta de lo que es la vida, pues entra en esta parte del absurdo. Hay que entender que Camus, pues, justamente no quiere justificar el nihilismo y va en contra del nihilismo y por eso propone el absurdo, ¿no? El absurdo de existir. Y ahí encontramos categorías, por ejemplo, el suicidio, ¿no? O sea, el suicida, pues es una persona que justamente nos está justificando que la vida lo superó, más no es el hecho de que propiamente exista una superación de esta propia vida, ¿no? Ahora, una vez entendida esta absurdez, creo que Camus en su segunda obra, que es El hombre rebelde, justamente nos habla de cómo superar este absurdo, ¿no? Y bueno, sin entrar en detalles o sin spoilearles la obra, si no la han leído, claro, Camus habla de algo interesante, ¿no? En Sade. Sade se da cuenta o Sade desplaza de la parte epistemológica justamente la concepción divina, que es la que nos permite explicar el mundo, pero la pone como una categoría mala, una categoría egoísta, una categoría que justamente busca esta satisfacción de las propias necesidades a partir del humano para entonces enaltecerse justamente pues como la divinidad, ¿no? Y justamente Sade, a través de esta rebeldía, que la rebeldía la toma desde la poesía, justamente denuncia que no debemos hacer caso a esta parte divina, sino que tenemos que regresar al hombre, ¿no? Pero aquí es interesante, ¿no? Porque cómo regresa al hombre a través del deseo, ¿no? Ya lo dirá Néstor, no sé si lo va a explicar, pero justamente la excitación sexual es racional, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente el deseo, entiéndase que el deseo pues tiene un objeto, ¿no? Tiene un objeto de qué, de referencia, porque por lo tanto es deseo, ¿no? Porque se desea algo. Entonces, eh, la rebeldía justamente viene a denunciar esa desesperación ante el mundo francés de, bueno, o sea, vemos que aquí en las calles, pues hay personas que están muriéndose, hay personas que se están eh, muriéndose por la guerra, por las pestes, y en los castillos las personas están teniendo banquetes, están teniendo orgías, o sea, justamente Sade denuncia esta parte de la sociedad, pero justamente para hacer una categoría universal el propio deseo, ¿no? Es a través del deseo de cómo satisfacemos nuestras necesidades, pero justamente el deseo nos revela algo, o sea, una falta, ¿no? Justamente eso es lo que quiere denunciar un poco Sade, ¿no? Una falta de saciedad, una falta de cualquier otra cosa, ¿no? No sé si quieras decir algo, Néstor. Sí, propiamente sí, faltó creo retomar esta idea de Schopenhauer por parte de, bueno, a mí me faltó explicarla y perdónenme, de la representación, que creo que es muy importante, al menos yo lo considero demasiado importante, ya que esto ya sí es a mí, no tengo idea si Slyman lo piensa así, y ya saliéndome de Slyman tantito, eh, Schopenhauer en, propone esto, ¿no? Precisamente la representación del mundo, o sea, esta división de kantiana de lo fenoménico y lo neuménico. Sí, sí, lo dije bien. No, no, sí. Entonces, prácticamente lo fenoménico sería la representación propia de nosotros. Y esto ya es a partir propiamente de los condicionamientos que padecemos. O sea, nosotros vemos el mundo como seres humanos, con nuestros instintos, nuestros sentidos, perdón, propiamente. Entonces, no podemos hablar, por así decirlo, del perro, o del cómo ve el mundo el perro, cómo ve el mundo el caballo, cómo ve el mundo la planta, porque nosotros,
eh, entendemos el mundo mediante tanto nuestros instintos, tanto como nuestro entendimiento, tanto como nuestra razón. Entonces, eso sería una representación del mundo, pero no por eso quiere decir que nosotros estemos excluidos del mundo, sino seguimos siendo parte del mundo, pero por alguna razón eh, trascend- trascendemos nosotros, nos trascendemos nosotros mismos a un punto donde nos separamos del mundo y ya lo vemos desde tal vez un poco más arriba, ¿no? Entonces, y estaría lo neuménico, que sería bueno, en Schopenhauer es la voluntad. Yo realmente no sabría cómo llamarlo. Yo le llamo lo real y también a nuestra representación le llamo la realidad por una influencia, creo que en un video de los filósofos malditos, precisamente donde hablaban de lo real y la realidad. Entonces, la representación en Schopenhauer es a partir de nosotros mismos. Un ejemplo muy claro, como bien dice Nacho, bueno, el deseo. El deseo yo lo veo a partir yo recuerdo un capítulo del volumen 2 del Mundo como Voluntad y Representación de Schopenhauer, donde hablaba precisamente del amor, del amor sexual, más bien. El amor sexual en Schopenhauer, él dice que es, um, aquí tengo la cita, solo que no recuerdo bien. Aquí está. Todo enamoramiento, por muy etéreo que guste de aparecer, únicamente arraiga en el instinto sexual determinado, especializado e individualizado en el sentido más estricto. Esto quiere decir que, bueno, al menos a mi interpretación, Schopenhauer bien dice que, y también lo dice al inicio del capítulo, que aquellos que no, ¿cómo dice? Pensarán que su pensamiento se ve materialista, pero es que no es materialista. Schopenhauer no está diciendo que solo seamos carne ya, sino que también somos nuestras representaciones. Y es algo de lo que Nagarjuna nos habla y creo que Slyman rescata bastante bien. Porque en Nagarjuna hay esta idea es una palabra en sánscrito, perdón mi pronunciación, pero es prapancha. Prapancha Slyman la traduce como chaqueta mental. Yo la traduzco como proyección ilusoria, o bueno, tampoco sé sánscrito, pero pues la interpreto como proyección ilusoria, que precisamente es esta idea, esta ilusión que nosotros tenemos de nuestras propias representaciones o proyecciones y, y, y son al fin y al cabo mentiras que acabamos creyéndolas. Por ejemplo, el amor romántico o el amor idealizado, este tipo de amor, cuando en lo en realidad es un instinto sexual propiamente. No es, pero nosotros lo trascendemos y lo hacemos propiamente un amor más eh, racional, tal vez. Pero en realidad arraiga en el instinto sexual. Y por instinto sexual no me refiero precisamente a solo tener ganas de una excitación sexual, ya que como bien dijo Nacho, la excitación sexual es racional incluso, porque ahí ya trasciende este instinto sexual, que el instinto sexual sería un poco más la voluntad del género humano para sobrevivir, por así decirlo. Y la trascendencia del deseo sexual es precisamente la excitación, porque no necesariamente por tienes relaciones para tener hijos, tienes relaciones para generar una excitación sexual, y eso ya es racional. Eh, entonces, aquí hay pues sí, propiamente una ilusión, que no por eso que esa ilusión quiere decir que sea falso, que, que se utiliza como un concepto precisamente precisamente, perdón, en Nagarjuna el concepto de Nirvana, el concepto de verdad última se utiliza para llegar a un estado precisamente a un estado de paz, para dejar de sufrir, pero no
por esto si existe el nirvana, ni existe un mundo fuera de este, pues, o sea, cuando, no sé si me explico, pero espero, si no, ahorita, si les queda una duda, me dicen, porque tampoco sé explicarme. Y bueno, eso sería propiamente un estudio sobre, propiamente, se substancializan los conceptos y se trascienden, pero claro, esto evidentemente al trascenderlo, y por eso digo que no porque sea una ilusión quiere decir que sea mentira, se sufre evidentemente, no se puede llegar a un, no puedes amar a alguien sin sufrir, es algo así. O bueno, sí puedes, pero en un estado un poco menos deseoso, o egoísta. Y bueno, Nachis, no sé si quieres agregar algo aquí. Oh, bueno. Bueno, eh, creo que sería todo. Sí, creo que sería todo. Muchas gracias. A Slyman diría, le hubiera, pero igual le digo, pero le hubiera encantado saber que están haciendo una presentación final sobre, sobre lo que ha trabajado, lo que ha hecho y sobre todo además, eh, porque déjeme hago cuentas en mi cabeza. Pues más o menos, diría yo, como cuando él estaba en quinto semestre, o sea, entre las vacaciones de cuarto a quinto y luego cuando entró a quinto, fue más o menos como cuando empezó a pensar estas cosas. Sí, más o menos. Eh, Así que pues más o menos tenía su edad cuando empezó a cocinar algunas de estas nociones. Y dicho sea de paso, no sé en dónde, pero escribí un prólogo para uno de los textos que él hizo, pero no sé cuál. Sí, sí lo leí, profe. Ah, El de para algo, no me acuerdo. sí, sí, me acuerdo de que empezaba con P, no sé cuál. Sí, yo también me acuerdo que pensaba con... Pero sí, justamente ahí donde menciono cómo es que eh, nació o nacieron algunas de estas ideas, que yo diría y más o menos sintetizaría de una forma un poquito simple, si lo quieren, pero este concepto del pesimismo utópico es algo así como el pesimismo es el punto de inicio, pero no el punto de llegada, ¿no? O sea, entonces, ese es como que la esencia del asunto, o sea, es partir del hecho de que pónganle lo que quieran, que el mundo es absurdo, catastrófico, horrible, etcétera, pero no es nada más eso, ¿no? O sea, podemos construir algo por encima de eso. Y me parece que en ese sentido se inserta en una tradición que incluso hasta pasa por los existencialistas y demás. Eh, pero muy interesante, muy interesante. Quizás solamente haría un par de sugerencias en cuanto a su presentación. Eh, Tal vez se hubieran beneficiado muchísimo si sí hubieran tenido una presentación ahí en PowerPoint o algo así. No tanto por nosotros, sino más bien para que pudieran ir siguiendo ahí su guión, por decirlo así. Porque, digamos, ahí de pronto como que empezaron a brincar de un tema para otro y nos regresábamos a Schopenhauer, luego seguíamos y luego nos regresábamos con Schopenhauer. Entonces más o menos como para que no perdieran el hilo y no se les olvidara algo y luego tuvieran que regresar, pues tal cual creo que la presentación hubiera sido hasta más herramienta para su misma presentación, sobre todo para cuidar el orden y todo eso, y quizás también algunas imprecisiones que, digamos, fueron imprecisiones creadas por su misma presentación, ¿no? O sea, yo diría, si no tienen tanta claridad en cuanto específicamente qué pasa aquí, pues ni la mencionan, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Blaga, está bien, menciona a Blaga, pero casi diría yo, nada más díganlo de paso, ¿no? Ni siquiera se metan a otra cosa, porque pues si no nos van a agregar nada, pues nada más solitos se están digamos, exponiendo, ¿no? Que sí, insisto, acá no va a pasar nada, ¿no? Pero si hacen algo así en su examen profesional, pues nada más le están abriendo la puerta a los tiburones
¿no? A que vayan directo sobre eso que saben que están dudando. Pero bueno, eso sería nada más mi asunto. O sea, traten de ser más ordenados en su presentación y si no tienen tanta precisión en cuanto a algún tema, pues ni lo digan. O sea, nada más díganlo por encimita, mencionen a Blaga, filósofo romano que nadie conoce en México, y ya, ¿no? Eso es básicamente la definición. Y pues sí, eso serían mis comentarios en general, pero me parece muy interesante, además, insisto, que hayan tomado este tema porque pues es algo que a veces no hacemos mucho, o sea, nos encanta mucho recuperar por ejemplo, en otras universidades hasta idolatran a sus propios investigadores, escritores, egresados y demás. Y a veces, pues, acá como que dejamos que la gente venga, se vaya y no volvemos a hablar de ellos. Me parece importante que también empecemos a encontrar que también hay gente que está saliendo de aquí mismo, que a veces quizás no salieron hace 50 años, sino que constantemente están saliendo y que también tendríamos que de vez en cuando darnos una vuelta para ver qué estamos pensando acá, ¿no? Muchísimas gracias. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta, algo que quiera mencionar. Sí, Alexis. Gracias, profe. Bueno, yo nada más tengo dos dudas. O sea, bueno, ya que Néstor sabe mucho del budismo y así, o sea, si me puede ayudar como a, a darme como una definición de lo que es el nirvana, porque pues yo no lo tengo muy claro. Sí, No, pides y, poco, pides poco. y Nachito, bueno, ya que hablaba Ah, como de absurdo, este, o sea, si tú crees que de alguna manera es como similar la angustia en Heidegger, ¿sabes? Como que le hace darse cuenta como al hombre, pues su situación, ¿no? Como que existe. Si crees que se podría como parecer en este sentido al absurdo de Albert Camus. Y ya, gracias. Si quieres tú primero. no, tú primero, Nachito. Ujú. Am, pues justamente esta parte de Heidegger, de la angustia, creo que sí se puede ligar un poco con el absurdo en Camus, en tanto que pues el sujeto se da cuenta de su existencia, ¿no? Y bueno, Heidegger aquí pues utiliza esta parte de la existencia auténtica e inauténtica justamente para, creo que contrarrestar esta angustia. No sé si sea cierto, ¿no? Eso es lo que mi conocimiento dicta. Pero bueno, en Camus creo que la diferencia se centra justamente en el que mm, eh, el sujeto sí toma la angustia dentro de su decisión existencial y a partir de tomar esa angustia es justamente, o sea, bueno, de comprenderla, lo que le da pauta para justamente emprender la rebeldía. Y creo que en Heidegger no. En Heidegger únicamente la angustia pues es pues suprimida hasta cierto punto, creo, pero no sé si estoy bien. Si quieres, escuchamos tu respuesta, Néstor, y ahorita comento algo. Bueno, ¿qué es el nirvana? Es una pregunta muy complicada, en especial porque, vaya, el budismo no es una sola escuela, hay muchas escuelas, muchas interpretaciones. La primera, por así llamarla, escuela budista, bueno, la primera tradición budista es o vehículo, mejor dicho. El primer vehículo es el Theravada, que serían los discursos del Pali, propio, o sea, del propio, o sea, discursos los más cercanos al Buda histórico. Entonces, aquí hay tengo, tengo los sermones medios del Buda, porque del Tripitaka. El Tripitaka es donde están todos los discursos. Y bueno, aquí dice, bueno, se los voy a leer. He aquí, monjes, que uno que está él mismo sometido a nacimiento, vejez, enfermedad, muerte, pena y contaminación, habiendo comprendido el peligro inherente perdón,
el peligro inherente en lo sometido a nacimiento, vejez, enfermedad, muerte, pena y contaminación, persigue lo no sometido a nacimiento, vejez, enfermedad, muerte, pena y contaminación, la suprema salvación de toda sujeción, el nirvana. Esta es la noble búsqueda. Yo en realidad no estaría... no sé cómo decirlo, no me sentiría con la confianza de decir que es el nirvana, precisamente porque no lo he alcanzado, tal vez, y hablar de lo que no sé sería algo incorrecto. Pero según las interpretaciones que se les da, para mí este pasaje precisamente de la noble búsqueda habla acerca de que mm, entender hasta cierto punto los condicionamientos del mundo y a partir de eso encontrar un equilibrio entre esos mismos condicionamientos, en ese mismo sufrimiento que hay en el mundo, porque y así llegar a una salvación precisamente, pero sí es muy complicado el hecho de encontrar ese equilibrio de todos los padecimientos del mundo. No sé si respondí. Sí, gracias. Bueno, a los dos. Gracias. Muchas gracias. Sí, es muy diferente, pero me acordé de el principio del Tao Te Ching, que dice algo así como que eh, está hablando sobre el Tao, justamente, y entonces creo que si no me equivoco, así empieza, algo así como que el Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao, ¿no? Entonces, digamos, insisto, no es lo mismo, pero me parece que podríamos hacer un razonamiento parecido con respecto al nirvana. El nirvana que puede ser puesto en palabras y explicado así, nada más, quizás no es el verdadero nirvana, ¿no? Entonces, tal vez, y bueno, igual ya podremos empezar a hablar así, quizás sobre muchos de nuestros conceptos más pesados, pero sí es muy complicado hacer una definición, sobre todo porque tal vez ni siquiera nuestras categorías dan para expresarlo, ¿no? Con respecto a lo de Heidegger, es interesante porque sí parten de muchos conceptos en común. De hecho, pues la misma discusión en torno a la angustia pues, la podemos remontar al mismo Kierkegaard. Pues Kierkegaard es antecedente también directo de Camus, etcétera, ¿no? Quizás la diferencia está en que en Camus está este concepto más bien del absurdo, ¿no? O sea, que eso ya es algo que no es tan propio del pensamiento de Heidegger, ¿no? O sea, sí se enfrenta con el tema del significado de la vida, del enfrentarse a la muerte, todo eso, pero ya esa categoría del absurdo es algo que quizás en Heidegger ya no es por lo menos central, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos a encontrar ciertas diferencias y cierto distanciamiento, digamos, entre uno y otro. Y tal vez porque al final de cuentas también, no sé si incluso hasta el mismo método de Heidegger le permita hablar del absurdo, ¿no? O sea, no sé si pueda como tal enfrentarse a él con tanta seguridad como quizás lo podría hacer Camus, que pues se toma un poquito más de libertades también por muchas otras razones, ¿no? Pero sí, o sea, van muy de la mano muchos de estos autores de la primera mitad del siglo XX, quizás todavía alrededor de la mitad. Y sobre todo cuando tienen fuentes parecidas, Kierkegaard, Nietzsche, etcétera. Pero sí, quizás el tema del absurdo es, de hecho, inclusive por eso hasta se llega a categorizar a Camus ya ni siquiera como existencialista, sino como absurdista, y bueno, ya son cosas que son puros nombres, ¿no? Pero sí es una categoría ya que lo distancia, digámoslo así, de otros. Gerardo, por favor. A mí solo me quedó una pregunta con respecto de lo que comentaba Nacho acerca de Sade. Y es que un amigo y yo el otro día justamente hablábamos de eso y pensábamos que de cierta forma Sade es el más racional de todos, incluso más que Kant. Em, y sobre todo quería preguntarle a Nacho si veía esto, ¿no? Y sobre todo pienso no tanto ni siquiera diálogo que tiene de un balcón, ¿no? Sino quizá en Juliet o en Justine. Y de cierta forma, cómo
¿Cómo veríamos eso en cuestiones como sexualidad o, por ejemplo, cuestiones parecidas? Sí, yo también creo que Sade es sumamente racional y justamente porque él expone la racionalidad que tiene la propia sexualidad, ¿no? Creo que, por ejemplo, en Julieta queda claro, ¿no? O sea, Julieta consigue todo lo que quiere a través de su propio cuerpo, ¿no? Y creo que hasta cierto punto Sade materializa justamente esta parte del deseo, pero no es el hecho de ya un deseo que no encuentra su objeto, ¿no? Sino es un deseo insaciable y justamente es un deseo de poder, ¿no? Porque Julieta, pues, llega un momento en el que, pues, ya tiene todo, o sea, mansiones, tiene, pues, justamente pues, como primer lugar, ¿no? Dentro de todas las cortesanas, pero ella sigue ansiando esa búsqueda y creo que eso es lo que denuncia Sade, o sea, por más que el hombre se le diga lo que son las cosas, por más que al hombre se le pongan enfrente las cosas, su deseo es insaciable. Y creo que Camus también lo retoma, ¿no? O sea, creo que él también dice que Sade pues es el primer asesino de la historia, ¿no? Entendiéndose que, pues el primer crimen fue la parte de Caín y Abel, pero Sade justamente es el primer asesino porque, pues o sea, a mí, pues, me resulta impactante cómo un hombre, pues, justamente encarcelado pudo haber escrito, no sé, 120 días de Sodoma o propiamente Julieta, ¿no? Y justamente es de forma retórica, es así como de, ustedes se asombran por lo que están leyendo, pero justamente son ustedes los que están creando estas cosas. Es un poco el Guernica, ¿no? De la época, pues, un poco entiéndase, un poco mediana, ¿no? De la parte histórica, porque pues el Guernica justamente nace como una denuncia, ¿no? De los crímenes de guerra. Y cuando llegan los militares, no sé si ustedes sepan esa historia, pues justamente le dicen que quién hizo eso y así, y le dijo, no, 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 o sea, yo no lo hice, sino fueron ustedes, ¿no? Entonces, a mí, en lo personal, Sade me fascina justamente por esa racionalidad que, bueno, va muy de la mano con la seducción en la prosa. O sea, leer a Sade es abrir un libro y olerlo. Yo siempre lo he pensado así, porque pues es un hombre que escribe muy bien, o sea, escribe tan bien que resulta en lo repugnante, ¿no? Es como un Caravaggio, o sea, en ese sentido de que cómo es que lo tenebroso, cómo es que lo terrible, cómo es que lo malo puede ser estéticamente bello, ¿no? Pero no sé si hago otra pregunta. Sí, sí, muchas gracias. No a ti. Pues muchas gracias a ambos y también por las preguntas. Muy interesante, sobre todo, insisto, la posibilidad de empezar a recuperar otros temas, otros autores, otros textos que además la historia ha borrado con la mano en la cintura y que dijo, estos no me interesan, no me importan, tíralos a la basura y no vamos a perder nada. Y resulta que sí perdimos muchas cosas al tirar tantas cosas a la basura. Pues muchas gracias, muy interesante. Le pasaré, le pasaré el mensaje a Slyman de que tenemos acá un par de seguidores.